Formando parte de la cultura navajo, los skinwalkers son descritos como una especie de brujas cambiaformas que poseen la habilidad de poseer o disfrazarse como animales. Son seres de leyenda que se encuentran en muchas de las historias que se cuentan en este tipo de comunidades y son altamente temidos por su velocidad y fuerza, que son descritas como sobrehumanas. Es por esta razón que decidimos adentrarnos en los rincones más oscuros de Internet y recopilamos algunas historias sobre estas criaturas que probablemente te helarán la piel. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 5 historias de encuentros con skinwalkers. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Esto fue hace unos años. Salí a pasear en bicicleta con mi padre al parque local. Es un lugar enorme, con muchos árboles y fauna. Llegamos a un pequeño estanque, y cuando estábamos ahí descansando, de la nada escuchamos un horrible grito. Es difícil de describir. Era como un aullido agudo, mezclado con lo rasposo de la voz gutural del metal. El grito parecía venir de un área pantanosa entre los árboles. Mi padre trató de tranquilizarme y dijo que probablemente solo se trataba de un zorro, pero durante el resto del viaje me sentí muy incómodo, en especial cuando comenzaba a oscurecer. Nunca vi nada, pero sentí un miedo que no podía explicar, y cuando llegué a mi casa me puse a investigar un poco y me encontré con muchas historias de supuestos encuentros con skinwalkers, y en algunas de esas historias las personas decían haber escuchado ruidos similares al que yo describo. Desde entonces, siempre siento que algo o alguien me está observando, especialmente cuando estoy solo en mi habitación. Durante mi infancia, mis padres y yo teníamos como costumbre visitar en verano, al menos durante una semana, el rancho de los abuelos. Era un lugar fascinante para mí, y siendo un niño curioso, siempre me gustó el hecho de que en ese lugar podía vagar libremente, sin demasiada supervisión adulta, un contraste muy marcado respecto a lo que ocurría en casa. Una de las últimas visitas que tuvimos ocurrió cuando yo tenía 12 años. Recuerdo que durante el camino escuché que mi papá estaba platicando con mamá sobre la creciente preocupación del abuelo, pues al parecer una manada de lobos o algo similar habían estado adentrándose en su propiedad y estos devoraban al ganado. Fue un detalle que no tuvo mucha importancia en un inicio y se convirtió rápidamente en la plática recurrente de la familia cuando llegamos allá. Estos ataques parecían ser realmente graves, pues desde que lo saludé, noté que la mirada de mi abuelo era distinta. Sus cálidos, aunque penetrantes ojos, ahora estaban llenos de preocupación, y con el paso de los años, entendí que también de miedo. De inmediato las vacaciones se arruinaron para mí, pues cuando apenas intentaba poner un pie fuera de la casa, ya tenía encima de mis hombros a mi mamá y a mi abuela, ambas muy preocupadas y negándose a dejarme salir. Lejos de consternarme, mi egoísta mente de 12 años me hizo sentir molesto, así que decidí irme a una habitación y escuchar música con mi MP3. Fue hasta la cena cuando volví a salir, todavía un poco enojado, pues creí que pasaría la siguiente semana completamente encerrado, pero un comentario de mi abuelo me hizo salir de aquel trance en el que me encontraba y prestar más atención a lo que decían. Dawn y Grace están completamente aterrados, incluso enfermaron. Sorprendido busqué con la mirada a los 2 perros pastores y no los vi por ninguna parte. Normalmente ellos suelen permanecer en el pórtico de la casa y durante las noches entran para descansar, aunque siempre tienen una puerta abierta para salir a ahuyentar coyotes o cualquier otro animal similar.
¿Dónde están?, pregunté, entrometiéndome en la conversación, algo que mi madre desaprobó de inmediato con una mirada. «Están descansando en la otra sala», respondió mi abuela, con un tono de duda en su voz que no pude evitar notar. Al terminar la cena me levanté de la mesa y volví a la habitación. Me asomé por la ventana buscando a los perros, pero en cambio encontré algo más. Había un lobo, uno muy grande, que se encontraba a una buena distancia de la casa. Este parecía estar haciendo algo, y aunque en un inicio no pude distinguir bien, gracias a la escasa luz que proporcionaba la luna, finalmente me di cuenta, gracias a que el lobo levantó su cabeza, de que estaba devorando algo. Un animal más pequeño. Lo tenía prensado en sus enormes fauces, mientras la sangre brotaba por todos lados. De pronto, se detuvo en seco. Yo estaba completamente aterrado, tanto que olvidé por completo que tenía que advertirle a mi familia sobre aquel intruso, y en cambio simplemente me quedé ahí, observando. El lobo movió su cabeza, apuntando su mirada directamente hacia mí. No estaba seguro de cómo, pero no había duda, me había visto. En un movimiento suave, completamente calculado, soltó los pedazos de carne que tenía en el hocico y se dio la media vuelta, caminando lentamente hacia la oscuridad. Mientras lo hacía, pude ver perfectamente cómo de pronto se puso de pie, como si fuera un animal bípedo, intentando erguirse en una postura natural. Se volvió un poco más pequeño, y finalmente su forma era idéntica a la de un ser humano, una mujer, para ser más específico. Antes de desvanecerse en la penumbra, se quedó de pie, volteó una vez más, y entonces siguió con su camino. Cuando por fin pude recobrar el movimiento de mis extremidades, salí corriendo hacia la cocina, y entre tartamudeos y lágrimas, conté lo que había visto. De inmediato, tanto mi padre como mi abuelo salieron corriendo, armados con un rifle y una pistola, pero no vieron nada más que los restos que había dejado la criatura atrás. Era Grace, la perrita más vieja. Nunca supimos cómo fue que ella salió de casa sin que nadie lo notara, y tampoco por qué nadie escuchó cuando fue atacada. Lo único que me quedó muy claro esa noche es que mis abuelos sabían perfectamente de lo que estaba hablando cuando les dije que aquella bestia se había convertido en una persona, pues en su mirada no había ni una pizca de incredulidad, y en cambio, lo único que pude ver fue mucho miedo. Hasta donde sé, jamás volvieron a ver algo similar, aunque a mis abuelos y a mis papás no les gusta mucho hablar de eso, y eventualmente yo simplemente dejé de hacer preguntas. Después de eso, durante un par de años, tuve pesadillas recurrentes donde revivía esa misma noche, y un día finalmente cesaron, y de corazón, espero que jamás regresen. Iba como pasajero en el automóvil de un amigo en una zona rural en Nuevo México, justo en la frontera de Colorado. Era el crepúsculo, así que estaba casi oscuro, cuando vi que algo estaba corriendo al costado de nuestro auto. A primera vista me pareció que era un perro, pero era demasiado grande, y además estábamos en la carretera e íbamos a más de 100 kilómetros por hora. Se movía muy suavemente, casi como si estuviera flotando. Mi mente no podía entender lo que estaba viendo. El lado izquierdo de mi cara comenzó a calentarse y mi oído, en ese mismo lado, explotó, como cuando viajas en avión. Sentí que iba a perder el conocimiento. Me toqué la cara con el dorso de la mano y ese lado era mucho más cálido que el resto de mi cara. En ese momento volteé de nuevo hacia afuera, pero ya no había nada. No había nadie corriendo a nuestro lado. No tengo idea de lo que pasó, y de hecho lo había olvidado hasta hace poco, cuando me topé con algunas historias similares. Cuando era más joven, asistí a un campamento de verano junto a mi mejor amigo. Era mi primera vez ahí y sin saberlo, se convertiría también en la última. Durante los primeros días yo estaba un poco nervioso, pues no me considero precisamente muy fanático de la naturaleza.
Sin embargo, una y otra vez los instructores nos repitieron que la zona donde se ubicaba este campamento era completamente segura, ya que en los alrededores había perímetros muy bien cuidados. No habrá osos husmeando, aunque no puedo decir lo mismo de las ardillas, decían entre risas. Saber esto me ayudaba, pero no era suficiente, pues durante las noches, cuando encendían la fogata, todos comenzaban a relatar historias de terror que solamente alimentaban como combustible mi paranoia. Sin embargo, con el paso de los días, me pude tranquilizar, al menos hasta la última noche. Solíamos dormir en pequeñas cabañas donde podían quedarse hasta 4 personas. Sin embargo, mi amigo y yo tuvimos bastante suerte, pues logramos conseguir una en la que solamente estábamos nosotros 2. Durante la madrugada, me desperté de pronto con una sensación extraña. Era mi amigo, que estaba al pie de la cama observándome. Al inicio me asustó, pero después reaccioné un poco molesto, diciéndole que me dejara en paz y que volviera a dormir. Él, sosteniendo una mirada bastante seria, me dijo que no podía hacerlo y que iba a salir a explorar un poco. ¿Estás loco? Si te atrapan afuera te van a expulsar, lo han repetido 1000 veces. No hubo respuesta de su parte, así que yo seguí hablando. No me importa que sea el último día. Si queremos regresar el otro año, lo mejor es no romper las reglas, genio. Después de unos segundos de silencio, simplemente contestó: creo que vi algo afuera. Vamos, acompáñame. Simplemente le dije que no, y me di la vuelta fingiendo estar enojado, aunque en realidad su comportamiento extraño ya me estaba asustando. Momentos después, escuché que caminó hacia la puerta y salió del lugar. La mañana siguiente me levanté y no lo vi acostado en su cama, lo cual me preocupó mucho, así que salí a buscarlo, pero para mi fortuna él estaba en el comedor, junto a otros chicos del campamento. «Oye, ¿qué fue lo que viste anoche?», le pregunté, mientras me sentaba a su lado. Confundido, me preguntó a qué me refería, y yo en un tono burlón dije: «Ah, entonces eres sonámbulo. Olvídalo, tal vez un alien te borró la memoria». Lo que dijo después me hizo sentir un hueco en el estómago. «No entiendo de qué me hablas. Anoche no fui a dormir en la cabaña contigo. Pasé toda la noche en la fogata y después me quedé jugando carta con los demás hasta el amanecer». Jamás le he vuelto a hablar del tema, pues aunque he querido convencerme de que se trata de una broma tonta, al recordar esa noche no puedo sacar de mi mente que su mirada era completamente diferente. Aunque no quiero creerlo, sigue rondando en mi mente la idea de que ese no era él. Estaba con mi hermano John y uno de nuestros viejos amigos. Estábamos caminando de regreso a casa a través de un bosque cercano. Como soy el más joven de los 3, siempre tienden a molestarme mucho, pero esta vez fueron especialmente molestos, así que decidí adelantarme. Ya estaría a medio camino, bastante alejado de ellos, cuando escuché algunas ramas rompiéndose a mi izquierda. Volteé, pero no vi nada, y solo seguí caminando. Pero entonces comencé a escuchar un murmullo muy bajo, así que me detuve y miré a mi alrededor. Pregunté si había alguien ahí, y no obtuve respuesta, al menos hasta unos 30 o 40 segundos después, cuando escuché la voz de mi hermano diciendo: «Ven aquí, necesito tu ayuda». Le pregunté qué era lo que pasaba, mientras mantenía mi distancia, pues algo en su voz sonaba mal, estaba como distorsionada. Así que esperé su respuesta por unos segundos más, y luego volvió a decir: «Ven aquí, necesito tu ayuda». Exactamente de la misma manera que antes, con el mismo tono, casi como si se tratara de una grabación. Moví la cabeza de un lado a otro, tratando de encontrarlo entre los árboles, y fue entonces cuando lo vi. No era mi hermano, era un ciervo. Estaba parado sobre sus patas traseras, y su cuerpo se veía rígido y retorcido. Pero lo peor de todo eran sus ojos, pues estos eran exactamente iguales a los míos. No sé cómo explicar eso, simplemente los reconocí. Esos eran mis ojos. Sentí mucho miedo y solo corrí tratando de alejarme lo más posible de aquella criatura. Y cuando por fin salí del bosque, miré hacia atrás
y lo vi perderse entre los árboles. Tal vez lo más extraño de todo esto es que desde entonces he estado teniendo sueños, pero no son sueños malos. Esa cosa no me persigue ni nada parecido. Simplemente en mis sueños, el ciervo parece bastante amigable. Recuerdo que le conté esto a mi padre, y no pareció muy sorprendido. De hecho, me dijo que cuando era joven, él también lo llegó a ver. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este mismo tema. Y si tú tienes una historia relacionada, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en el siguiente video. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter como Instagram como @Emanuel_Night. Y a mí como @KevinMasketman. Suscríbete a Mundo Creepy si es que todavía no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá ahora mismo en tu pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.